y candidata al Congreso por la reelección por Solidaridad Nacional número 6. También estamos acompañados de Hilda Chacchi, es candidata al Congreso y subsecretaria nacional de Perú Posible, y es candidata con el número 7, y Luis Iberico, candidato al Congreso por Alianza por el Gran Cambio con el número 3. Muchas gracias por acompañarnos a los tres. En principio, la misma temática, vamos a empezar hablando un poco de lo que fueron el análisis del debate ocurrido pues esta noche. Con esta Morales, en principio, lo que se le ha criticado mucho a Castañeda Alonso es que de repente no supo aprovechar sus tiempos al momento de estar pues en el Estado, y que incluso se habla ya de un candidato que incluso debería ya declinar en su candidatura. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, hay que escuchar sobre todo las calles. Gracias a Dios que la dictadura de las encuestas ya se acabó. Las encuestas en todo caso son un punto de opinión, pero nada más. Los medios de comunicación también tienen su punto de vista, pero lo más importante son las personas en la calle. Y esas personas yo las felicito porque en su mayoría han visto el debate. En segundo lugar también porque han sacado sus propias conclusiones, y sus conclusiones son absolutamente favorables a Lucho Castañeda, porque yo he escuchado con toda claridad cómo es que las calles hace la comparación de la gestión de Lucho Castañeda en la ciudad, que además es la tercera parte de la población del Perú, con los demás candidatos, que algunos ya han gobernado o cogobernado, como el caso de Kuczynski y de Toledo, ¿verdad? Y que lógicamente pues no han sido gobiernos, por lo menos el de Kuczynski y Toledo, que hayan tenido un éxito total. Nosotros nos acordamos, yo estaba en el Congreso de la República cuando Toledo bajó al 5%, y tuvimos que entre todos pues subirlo para que la estabilidad del país no sufriera. Así que yo creo que nosotros hemos ganado en este debate, hemos ganado en las calles. Se le ha visto a un Lucho Castañeda firme, un Lucho Castañeda estadista, un Lucho Castañeda además que no promete sobre sueños, sino que promete sobre realidades. Y esas realidades son, por ejemplo, el bajar los intereses en las tarjetas de crédito, porque son hasta ahora bastante leoninas. Eliminar la renta de la telefonía, por ejemplo. Y en el tema de seguridad hemos hecho cosas muy concretas. Yo creo que ahora la gente ya no se acuerda cómo eran las Malvinas. Claro. Y lo que hemos podido hacer desde la municipalidad, desde el gobierno central, con una reforma de la policía, con una reforma del Ministerio del Interior, que es urgente porque pasan muchos ministros, pero lamentablemente pues vemos que todas las cosas no cambian. Nosotros no solamente le vamos a asegurar la seguridad a Lima, sino la seguridad a todo nuestro país. Claro, y eso precisamente era una de las críticas, ¿no? De que se señala que incluso era un candidato muy de Lima, pero eso vamos a hablar dentro de unos minutitos. Se me espera con la respuesta. Vamos a hablar ahora con la señora Hilda Chacchi. Ella es candidata al Congreso, como lo hemos dicho, y subsecretaria nacional de Perú Posible. Se dice mucho que Alejandro Toledo estuvo mucho en el debate con una sensación ya muy soberbia, incluso ha querido de repente revertir esta caída en las encuestas, y se habla pues de que tuvo una participación muy agresiva, ¿no? Muy atacada, incluso de querer conciliar con el candidato de Solidaridad Nacional para ir en contra de Humala. ¿Qué puede decir al respecto? Primero que nada, muy buenos días. Buenos días por la oportunidad de venir a comentar sobre el debate. Creo que hemos tenido un Alejandro Toledo con propuestas claras. La creación de 3 millones de empleos, 3,5 millones de empleos a nivel nacional es muy importante. Nosotros tenemos una política clara. Se habla de, cuando hablamos del gobierno local del señor Castañeda, no podemos hablar si vamos a hablar de más comunicadores o si vamos a hablar de lentopolitano, como le dicen los chicos graciosamente. Yo creo que el Perú se merece cosas mucho más serias, se merece un trabajo estructurado. Lo hemos tenido a lo largo y ancho del Perú. La gente nos conoce, lo que hicimos bien lo vamos a hacer mejor. Políticas sociales claras como techo propio, mi vivienda, a trabajar urbano. Eso es lo que merece la gente. Y ahora tenemos esta nueva apuesta por el desarrollo, trabajar en la gran revolución educativa, trabajar el Banco de la Esperanza para los microempresarios que mueven la economía de nuestro país. Entonces, Alejandro Toledo trae una apuesta seria para el desarrollo. Es un estadista reconocido a lo largo y ancho, no solamente del Perú, sino también su liderazgo trasciende las fronteras de nuestro país. Claro, se le puede reconocer sus activos y sus pasivos también, ¿no?
Efectivamente, pero estas cosas hay que revertirlas, hay que mejorarlas por el bien de nuestro país. Esa es nuestra apuesta, es la apuesta del presidente Toledo y la apuesta de Perú Posible. Y en ese sentido también, como está, señor Iberico, los pasivos del gobierno de Alejandro Toledo también de alguna manera como que salpican, ¿no?, al don Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, yo quisiera empezar, si me lo permites, con una reflexión. El día de hoy estamos en un aniversario del autogolpe del 5 de abril. En el Perú se instauró desde ese entonces, en el año 92, una opción autocrática. Una opción autocrática que terminó con un gobierno caracterizado por una corrupción grave y generalizada, persecución política, interceptaciones telefónicas, violaciones a los derechos humanos, asesinato de estudiantes y tantas cosas nefastas. El día de hoy, en este proceso electoral, tenemos dos opciones con el mismo signo. La opción del fujimorismo, que sigue siendo lo mismo, y la opción de Ollanta Humala, que también tiene una vocación autocrática. Si un autócrata te dice que va a solucionar los problemas de la corrupción, no le creas. Cuando hay autocracia, la corrupción se profundiza y no hay forma de controlarla ni de fiscalizarla. Si un autócrata te dice que va a mejorar la economía del país, no es cierto. Porque si no hay respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho, la economía también sucumbe. Recordemos que el Fujimorato nos dejó 3 años seguidos de recesión económica y de caos social. Así que estamos en este momento, los peruanos, ante esas dos posibilidades. Yo quiero hacer un llamado a la conciencia de los compatriotas que nos están viendo a través de Canal 7 para decirles, piensen bien su voto y elijan por opciones democráticas. En cuanto al debate, nosotros tranquilos. Vemos a un Pedro Pablo Kuczynski ponderado, sereno, como ha venido conduciéndose a lo largo de la campaña, que no ha dejado tener manifestaciones de alegría, porque la campaña también es una fiesta democrática. Ha expuesto técnicamente sus conceptos, sin agredir, sin agraviar a nadie. Ha recibido los puyazos, no los ha respondido, porque creo que eso es lo que quiere el país. 5 años de tranquilidad, de crecimiento económico, pero que se exprese en lo que estamos proponiendo nosotros, en la reducción drástica de la pobreza. Aquí se habla mucho, todos hablamos y todos estamos de acuerdo de que haya más empleos, pero el único que está hablando de la calidad del empleo es Pedro Pablo Kuczynski. Empleo sí, pero empleo formal, empleo con AFP, empleo con CTS o con seguro contra el desempleo. Aquí todos estamos hablando de crecimiento económico, pero muy pocos están hablando de la reducción de las cargas tributarias para permitir la formalización. Entonces, esas son las cosas que quiere escuchar la gente. Pero en ese sentido, no un exceso de promesas, sino sentido, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que podemos hacer y así lo vamos a hacer. ¿Y en ese sentido ustedes creen que ya desterraron ese voto perdido del cual se señalaba Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, hace rato que lo desterramos, ha habido un crecimiento sostenido, las últimas encuestas han reflejado tendencias que nos dan la tranquilidad de que el pueblo está apostando por el futuro. Siempre estaremos agradecidos a ese impulso que nos está dando especialmente la juventud, que creo yo que es la que está marcando el camino. Por allá vamos hacia adelante. Las otras opciones, ¿es un salto al vacío o es un salto al pasado que nadie quiere repetir? Bueno, eso vamos a verlo también, el electorado es bastante volátil. Y en ese sentido, justo regresando con usted, congresista Morales, le decía que una de las críticas más saltantes que se le hace pues al candidato Luis Castañeda Alozzo es que es muy limeñizado, ¿no? Y en eso justo me llama la atención porque terminando el debate, el resto de candidatos se han ido a provincias y Luis Castañeda Alozzo como que quedó acá en Lima haciendo la campaña. Es una nueva estrategia que se va a seguir. ¿Qué es lo que se pretende hacer ahora? Bueno, no se puede negar que Lucho Castañeda ha sido alcalde de Lima, lo ha sido 2 veces y lo ha sido con absolutamente éxito. Y el éxito está no solamente en haber hecho obra, sino en haber hecho obra pensando en resolver los problemas de los más pobres. Y eso no es un discurso, eso es una realidad. Por eso es que nosotros decimos, lo que hemos hecho en Lima, lo vamos a hacer en todo el país. ¿Qué hemos hecho en Lima? Pues mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, el Metropolitano es una vía que cambia toda la historia de una ciudad. Es decir, hace muchísimo tiempo que nosotros hemos debido tener un transporte masivo y en estos momentos ya deberíamos estar hablando de un metro. Sin embargo, pues hasta ese momento no se había hecho. Pero más allá de eso, nosotros sí queremos decirle a toda la población que en Lucho Castañeda se reconocen 2 características que no se reconocen en otros candidatos. En primer lugar, que es una persona trabajadora,
trabajadora. Yo jamás lo he visto a Lucho Castañeda chupando, bebiendo y menos con la plata del pueblo. Entonces es una persona que se levanta temprano, que va a ver sus obras, es trabajadora y sobre todo es una persona que está detrás de lo que se está haciendo. Ustedes a lo mejor no lo ven en asuntos sociales, en contactos sociales, en lo que se llama el ser figuretti, porque hay otros que solamente son figuretti pero no trabajan, ¿verdad? Él es una persona trabajadora. Segunda característica que se le reconoce a Lucho Castañeda, que es una persona en la que se puede confiar. ¿Por qué se puede confiar? Porque se le ve trabajar y porque se le ve hacer obra. Entonces el Perú está harto del discurso, harto de los sueños. Yo veo, por ejemplo, a muchos candidatos al Congreso que en realidad pues ofrecen el oro y el moro. Y nosotros que ya tenemos una experiencia en el Congreso, ya sabemos pues que uno tiene que concertar, tiene que trabajar. Y en ese sentido, rapidísimo, ¿cuáles son las tareas pendientes que quedaron en el Congreso? Bueno, en el Congreso tiene que haber una reforma que se debe hacer desde el Congreso, pero tiene que ser una reforma del poder del Estado. La gente, por ejemplo, quiere una reforma en el Poder Judicial. El Poder Judicial es absolutamente lento. El Poder Judicial tiene que mejorar también lo que es la gestión en el Poder Ejecutivo. Hay que ponerle gerentes para que el Poder Ejecutivo no siga siendo un dinosaurio y tenga que trabajar. Y en eso nosotros tenemos experiencia. Hemos ya gobernado con un Poder Ejecutivo exitoso en Lima y cuando uno tiene esa experiencia, lógicamente la puede volcar y volcar muy bien en el gobierno nacional. Y eso es buenísimo. Precisamente usted hace alusión a la experiencia que usted no tiene, señora Ila Chacha, en el Congreso todavía. ¿Cómo usted se anima a participar en el Congreso cuando es una institución pues tan desprestigiada, no? Mira, precisamente por eso, porque queremos adecentar la política, porque quiero apostar por el desarrollo de mi país, pero yo soy una persona sobre todo muy reflexiva en la medida de que para asumir esta postulación me he preparado durante los últimos 5 años, tengo una maestría en ciencia política con mención en gestión pública y quiero llevar... ¿Tiene experiencia en algún cargo público? Por supuesto, yo he sido asesora de la alta dirección tanto del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento y he trabajado en el despacho presidencial también mirando la agenda pública del presidente Toledo, nacional e internacional. Entonces... conozco de la administración pública porque quiero mejorar la administración pública, porque quiero educación de calidad para todos, el Sistema Nacional del Emprendimiento para promover el empleo para más del 77% de la población económicamente activa, que está conformada por microempresarios que vienen a generarse sus propios empleos. Entonces, el Fondo Nacional para Becas para los estudiantes de colegios públicos y de universidades públicas que se merecen una oportunidad. Yo creo que nuestro país, nuestros jóvenes, se merecen una oportunidad. No se merecen una moda de colores, ellos quieren la juventud reflexiva de las universidades públicas y privadas se ha sumado últimamente a nuestra campaña, la campaña del presidente Alejandro Toledo, que se acerca a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, tiene muchos seguidores de juventud reflexiva que está apostando por la candidatura del presidente Alejandro Toledo. Ayer mismo estuvimos en el centro de Lima, acompañados por estudiantes de la Universidad La Católica, estudiantes de ciencia política, estudiantes de derecho, que nos acompañan día a día apostando por la candidatura. Y tiene que ser una campaña alegre, reflexiva. Entonces, en ese constructo de democracia, de desarrollo, estamos apostando nosotros. Y me reafirmo también en lo que acaba de decir Luis Iberico. Nosotros queremos tener un país orientado hacia el futuro, mejorar las estructuras de las instituciones. Lo que acabas de decir, tenemos que adecentar la política, sea el Congreso, sea el Ejecutivo, queremos trabajar pero por modelos democráticos. No podemos dar el salto hacia el vacío con modelos autocráticos o con modelos dictatoriales, pero tampoco apostamos por el fundamentalismo del mercado. Nosotros somos vamos a apostar por políticas sociales orientadas a mejorar la calidad de la vida de nuestra población. Claro, y al final, esa es nuestra apuesta. Bueno, esa es la apuesta. Me imagino que la mayoría de agrupaciones políticas que están tentando pues la suerte de llegar al sillón presidencial. En ese sentido usted habla de las redes sociales, del éxito que ha tenido, pues tenemos que hablar pues en definitiva de las redes sociales, pero Pablo Kuczynski que ha sido un éxito en eso, ¿no? En todo caso ha llamado mucho la atención. Bueno, a los hechos nos remitimos. Yo no quiero decir que nosotros seamos
o ejerzamos el monopolio del voto juvenil. Es evidente que hay jóvenes para todos los partidos. Exacto. Y para Sería muy todas las soberbio opciones, decirlo, ¿no? Pero lo que no vamos a decir es que nuestra juventud es irreflexiva. Al contrario, yo creo que eso es subestimar la capacidad de los jóvenes, que sí están pensando su voto. Y si lo hacen con alegría, con entusiasmo, con colores y con bailes propios de la juventud, que hasta nos contagian a nosotros, los que ya tenemos más años en esta vida, tanto mejor. Yo no voy a cuestionar a los otros candidatos, no voy a incidir en sus defectos, yo por el contrario quiero ponderar las capacidades de nuestro candidato Pedro Pablo Kuczynski, un hombre técnico, un hombre con experiencia de gobierno, un hombre que ha sido asesor además de otros gobiernos. Imagínense tener como presidente al que asesoró a gobiernos como el de España, cuando España estaba pasando de ser el tercer mundo europeo al primer mundo, que ha asesorado a Corea, que ha asesorado recientemente al gobierno de Colombia y también al gobierno de Uribe en Colombia. Es un hombre que es solicitado por otros gobiernos, un hombre que ha sido funcionario de entidades internacionales como el Banco Mundial desde muy joven. Es el hombre que reúne todas las capacidades para poder gobernar al Perú, ejerciendo un gobierno muy técnico, muy sobrio, pero pensando en esas grandes mayorías, porque desde un principio, en nuestro libro Perú, ahora o nunca, hemos señalado con PPK que el gran desafío del país es no mantener el modelo económico, hay que mejorarlo hacia adelante, y el gran desafío es reducir los niveles de la pobreza en el país. No podemos señalar que el Perú está desarrollando si es que persiste la pobreza, que ha ido bajando, ¿ah? Ha ido bajando. Ahí le cuestiono a los humanistas que dicen que ha empeorado la situación económica, falso de falsedad, pero tenemos que acelerar el ritmo. Nos hemos propuesto que en el término de 10 años la pobreza, y este tiene que ser un esfuerzo de todos los partidos políticos que creemos en la modernidad, eso es. La pobreza tiene que reducirse a menos del 10% y hay que desaparecer la pobreza extrema de nuestro país. Y eso se hace de muchas formas que las ha señalado Pedro Pablo en su libro Perú ahora o nunca. Una de ellas es, como ya lo he señalado, crear más fuentes de trabajo, sí, pero trabajo formal. Una verdadera revolución de la educación tecnológica, y otra serie de planteamientos que se han expresado por escrito cuando los demás candidatos todavía estaban, creo yo, confeccionando sus planes de gobierno. En todo caso, ya estamos en último tramo. Yo le deseo muchísima suerte a los tres. Esperemos que, si en caso ustedes son favorecidos por el electorado, pues trabajen como lo tienen que realizar, ¿no? En favor del peruano, no solamente del peruano que de repente le está yendo bien, sino el peruano que todavía está en mejora de crecimiento. Eso es lo que al final buscamos. Ya hemos sido capaces de ponernos de acuerdo cuando hemos tenido que enfrentar a un enemigo común, que es el atraso, la dictadura y la corrupción. Y eso es importantísimo. Y eso es lo que esperamos nosotros de quienes nos van a representar, ¿no? Que trabajen en conjunto. Y sobre todo el hecho de que no solamente los jóvenes se dediquen a buscar empleo, sino que ellos hagan sus propias empresas. Eso es lo que nosotros en Solidaridad Nacional vamos a enfatizar, que el joven se haga su propia empresa y saque a su familia adelante, tanto a su familia original como también a la familia que ellos formen. Claro, ese es el crecimiento. Y nosotros queremos tener a los jóvenes como parte de las decisiones de gobierno. Por eso vamos a tener un consejo asesor de jóvenes que van a asesorar directamente al presidente y con conocimiento, claro, en las diferentes disciplinas de nuestro país. Los 10 mejores jóvenes estarán trabajando mano a mano. Y que esos cambios no solamente sean viables, sino sostenidos en Así es, que no sea un tema de... Todos vamos a hablar a la vez. Invocando al elector que en este periodo reflexione. Ya se iniciaron las encuestas, pasado mañana se terminan las campañas, y en estos días de reflexión que elijan la mejor opción para que nuestro país siga caminando hacia adelante. Coincidimos todos, me imagino. Y sobre todo que las opciones sean democráticas. Democráticas. A este paso no vamos a poder. Respetamos los tiempos que te si no ya nos cortan 45.000 becas para los jóvenes. Así es, bueno, acá están los candidatos al Congreso, con el número 6 Solidaridad Nacional, con el número 7 Perú Posible, con el número 3 Alianza por el Gran Cambio. Le agradezco a ustedes por habernos acompañado, mucha suerte, y vamos a ver cómo los resultados. 7:51 de la mañana, amigos, hacemos un corte rapidísimo, regresamos con más, no se muevan.